¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos acompaña nuevamente Diego Merino. Ya tenemos afortunadamente un grupo de seguidores de los filósofos malditos y con gusto siempre agradecemos la participación ya de los tres. Y en esta ocasión, insisto, nos va a hablar de un filósofo maldito también poco conocido, Albert Caraco, y lo va a desarrollar. Esperemos que sea de su agrado. Muchas gracias, Diego, y pues sin más, si nos podrías hablar de este autor. Bien, pues muchísimas gracias a ti de nueva cuenta y a todo el auditorio. Como siempre es un gran placer estar aquí en el canal del filósofo. Y bueno, sí, ¿para qué hacer más preámbulo? Ya lo has dicho, Caraco es uno de estos filósofos malditos, o lo que nosotros consideramos que entran en esta, si no tradición, por lo menos estructura cárnica, ¿no? Malditosa. Caraco es... no recuerdo, no, Chorán y Deleuze ya fueron tocados por Miquel Lecumberri, entonces ya se ha hablado de algunos dentro del siglo XX, ¿no? Caraco es otro de estos filósofos que está en pleno siglo XX, y como yo ya había platicado en un momento dado, creo que fue segunda o tercera colaboración con la que se me honró con el canal del filósofo, yo decía que dentro de estos filósofos que nosotros consideramos como malditos, hay niveles o tonalidades grises, negras y algunas más claras, ¿no? Yo decía que, por ejemplo, Nietzsche me parecía que de estos filósofos transgresores es el más luminoso de todos, y que si me atrevía a ser arrebatado, pues consideraba a Sade y a Caraco como los verdaderos filósofos malditos, o por lo menos los que en esencia, y aquí juego un poco con la categoría de esencia, se conforma con mucho más oscuridad. La obra de Caraco no es una obra difícil de leer, no es Husserl, Hegel o incluso hasta Kant en un momento dado, Nietzsche también. No, la obra de Caraco es accesible, pero es difícil poderla leer de un tirón, ¿no? Es decir, leer a Caraco de principio a fin se podría hacer, sus libros no son voluminosos, pero es tremendo, es demasiado el veneno que emana, ¿no? Pero en vez de andar presumiendo su monstruosidad, pues me gustaría comenzar con esta cita, que a mí me parece que de alguna manera engloba tremendamente lo que Caraco significa. Este texto es como abre este libro que se llama Postmortem y dice: Señora madre ha muerto. Hacía bastante la había olvidado y su final la restituye a mi memoria. Aunque sea por unas horas, meditemos sobre esto, antes de que recaiga en el olvido. Me pregunto si la amo y he de responder no. Le reprocho el haberme castrado, realmente muy poca cosa, pero en fin. Me heredó su temperamento y esto es más grave, pues sufría de alcalosis y de alergias. Yo las padezco aún más que ella y son incontables mis dolencias y además me echó al mundo y yo profeso el odio al mundo. Esta obra de Caraco, Postmortem, hasta donde tengo entendido, solo Sexto Piso posee las dos únicas traducciones al español de Caraco, pese a que Caraco escribió en español bastantes cosas. Este libro de Postmortem lo escribe tras la muerte de su madre y es una delicia para los psicoanalistas, ¿no? Este texto hablará sobre la relación que tiene Caraco con su madre, la manera en la que asimila su relación en su filosofía y demás, pero pues me gustaría esbozar un poco de la vida de Caraco, mucho menos, ¿cómo decirlo?, voluptuosa que la de algunos otros filósofos malditos. Pero bueno, Caraco nace el 10 de julio de 1919, escritor y filósofo judío sefaradí, de una tradición turca también, aunque él está nacionalizado uruguayo. Él, junto con el conde de Lautremont, ahí habrá que ver qué tiene Uruguay, que jala autores tan tremendos. El conde de Lautremont y Caraco tiene una relación ahí con Uruguay, y un poco la razón es que su familia está en Praga, en Berlín, Viena, París, están dando tumbos, y finalmente
se asientan en Uruguay y se ven obligados a quedarse ahí porque estalla la Segunda Guerra Mundial en Europa, y bueno, pues evitan problemas, se quedan en Uruguay, y en esta adaptación acogen el catolicismo y se convierten, y Caraco pues sufre este proceso de cristianización, por decirlo de alguna manera, ¿no? Caraco es un pensador que, además de profundo y oscuro, es muy erudito. Escribe en inglés, en francés, en francés, en alemán, en inglés y en español de manera muy fluida. La mayoría de la obra está en francés, pero podemos encontrar citas grandes en español o en inglés y en estos idiomas, ¿no? Y bueno, pues a principios de los años 40, su vocación de escritor le hace publicar ensayos muchos poemas, y en el 46 regresará a París para dedicarse por completo a la escritura y a la reflexión de su pensamiento, profundizar en él. Y ahí es donde comenzarán los primeros momentos álgidos. De Caraco no tenemos mucha información, y él dice, o se confiesa en una carta, le dice a su editor: si murieran mis padres, los acompañaría de muy buen grado, ¿no? O sea, inmediatamente a la muerte de mis padres yo me suicidaría. Primero muere la madre, que es un golpe fuerte, y es clarísimo el golpe en post-mortem, la relación que lleva, esta relación amor-odio que tiene con ella. Y pasarán todavía unos años, y finalmente morirá su padre, y como le había prometido a su editor, alrededor de 11 o 12 horas después de la muerte de su padre, él se suicida, ¿no? Los detalles del suicidio quedan un poco ambiguos, entonces no me atrevería yo a decir cuál es la causa del suicidio, ¿no? A diferencia de Mailander, como había hablado el maestro Sleiman, que se colgó, en Caraco queda un poco ambiguo. No quisiera yo aseverar nada, ¿no? Pero bueno, para 1971, el 7 de septiembre, muere su padre, y como le dijo a su editor, si una mañana no se despertara mi padre, le seguiría de buen grado, y efectivamente horas después se suicidará, ¿no? Hay dos obras importantes, como había dicho en un principio, sobre el pensamiento de Caraco, que es el de Postmortem y el de Breviario del Caos, ambos traducidos por Sexto Piso. Y es en Breviario del Caos donde podemos encontrar propiamente el pensamiento filosófico de Caraco. El primer momento, bueno, habría que especificar esto. Lo que voy a tratar de hacer a continuación es una negligencia en contra de Caraco, porque sin duda Caraco no busca ser ni estudiado ni mucho menos esquematizado, ¿no? Es un filósofo asistemático muy cercano a Chorán. De hecho, podemos encontrar la referencia de Caraco más por Chorán que por sí solo, ¿no? Está a veces al margen de comparaciones. Similar a lo que le pasa a Stirner con Nietzsche o Marx, ¿no? Entonces, muchos llegan a Stirner porque fue nombrado en Marx, fue nombrado en Nietzsche, pues muchos llegan a Caraco porque fue nombrado en Chorán. Chorán y Caraco se relacionan un poco, los relacionan un poco, solo que la visceralidad y el veneno que emana Caraco es mucho más álgido o burdo, grotesco tal vez, que en Caraco, que en Chorán, Chorán tendrá un estilo mucho más refinado y elegante, mientras que Caraco es voluptuoso en su transgresión, ¿no? Entonces, bueno, trataré de esquematizar un poco el pensamiento de este pensador asistemático. Y habría que decir que todo comienza con la muerte para Caraco, ¿no? La muerte es el primer momento, porque dice Caraco, todos tendemos hacia la muerte, y en realidad la muerte es lo único seguro. Habrá muchas construcciones sobre lo que pasa después, habrá muchas construcciones sobre cómo llegar a ella antes de que nos llegue, pero todo eso son construcciones, y lo único seguro es que nos morimos. Entonces, la única certeza es la muerte que acaece a todo cuanto vive. Todo aquello que está vivo muere. Ahora bien,
Caraco sin duda lee a Mailander, pero se deslinda de la idea de la voluntad de morir, como esta fuerza subyacente que empuja, disfrazada de voluntad de vivir, a que todas las cosas mueran. En Caraco es un proceso más bien biológico, cuasi científico, es decir, la cosa que nace termina por morir, ¿no? El que muere se desembaraza de la vida, pero esto no debiera entenderse con un aire melancólico, porque para Caraco el deslindarse de la vida o el hecho de que toda vida acabe no tiene ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque toda vida es impuesta. Yo no pedí nacer y sin embargo acontecí. Un óvulo y un espermatozoide se unen y se desenvuelven en una serie de transformaciones discursivas biológicas que desembocan en una conciencia que se da cuenta que está aquí y que además sufre en el momento en el que es consciente de sí. Entonces, este desembarazarse de la vida no deben saborearse con tonalidades dolorosas, sino que es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Entonces, un poco cercano al sileno, ¿no? Esta muerte que le llega a todo ser vivo es solamente experimentable en la individualidad. Cuando Michel Onfray habla de Sade en el 4º tomo de la Contrahistoria de la Filosofía de Los Ultras de las Luces, o mejor dicho, subtitulado Los Ultras de las Luces, Onfray reconoce en Sade una antítesis del pensamiento de Leibniz en cuanto a las mónadas abiertas. Onfray dice... En Sade los individuos son mónadas cerradas y lo mismo le pasa a Caraco. En Caraco no lo dice con estos términos, pero Caraco reconoce que los individuos son entidades cerradas que no pueden comunicarse y solo ellos pueden experimentar su muerte. Puede haber un montón de gente rodeada alrededor del cuerpo moribundo, pero el que experimenta es la muerte y la experimentamos en absoluta soledad como experimentamos la imposición de la vida en absoluta soledad. Solo el individuo la experimenta y esta constitución cosmológica repercute en la ontología de este individuo porque somos seres incomunicables e incomunicados. Como mónadas cerradas, todas estas construcciones de otredad, alteridad, dignidad, etc., no son más que eufemismos del terror ante la soledad, ante el absoluto aislamiento, ¿no? Entonces, no nos es posible compenetrarnos con el otro de ninguna manera. Y todas y cada una de las formas, de los modos y maneras que tenemos para acercarnos al otro no generan más que sufrimiento, porque es jugar a la inventiva de la otredad, ¿no? Es decir, cada vez que yo busco enamorarme de alguien o me acerco a alguien para amarlo, el destino será sufrir, porque en la naturaleza de mi ontología o en el ser de mi ser, pues no hay posibilidad de poderme acercar al otro. Estamos en esta soledad tremebunda y asfixiante. Y a Caraco le queda muy claro. El ser humano de una u otra forma tiene la intuición de esta soledad y esta intuición lo desespera. Por eso todo el tiempo está buscando relacionarse con los otros. Caraco, hay un punto interesante al final del Breviario del Caos en el que parece un profeta de nuestra contemporaneidad en el sentido más pesimista. Y misantrópico, por supuesto, pero para Caraco quedaría muy claro la necesidad de las redes sociales y el modo en que se dan, ¿no? Es decir, tan desesperados y tan intuitivos y cercanos sentimos esta soledad que necesitamos relacionarnos de una u otra manera. Entonces, yo necesito estar todo el tiempo en contacto. La radio no me basta, por eso necesito en el alto sacar el celular y dar like o ver si me dieron like, ¿no? Esta constitución ontológica mortuoria, esto es, que no me puedo acercar al otro y que además estoy destinado a la muerte, sostiene que el ser del ser humano es un átomo incomunicado, incomunicable e inhábil de relación intrínseca ni íntima. Entonces, ¿cuál es el medio para evitar este sufrimiento?
Caraco es interesante porque no está haciendo una propuesta para los muchos, está haciendo una propuesta para los pocos. ¿Quiénes son estos pocos? Los onanistas, los misántropos, los filósofos verdaderamente despiertos, ¿no? Aquí utiliza términos cercanos a Heráclito, pero en realidad nunca los citará. Pero, ¿qué está pensando Caraco en este sentido? Lo que está pensando Caraco aquí es el filósofo que asume esta condición está obligado a la soledad. Debe estar perfectamente solo, mejor dicho, absolutamente solo, y no tener comunicación con ningún medio, ni con otros individuos. Es decir, debe sumirse en esta soledad hasta la reducción a la nada, o hasta que le llegue esta muerte, ¿no? Ahora, Caraco no es un solipsista en el sentido de que no reconozca la existencia de otros. Al contrario, tan reconoce la existencia de los otros que exhorta a este filósofo despierto o a este filósofo nihilista a que se deslinde del contacto con los otros. Diferente a lo que reconocerá Stirner, ¿no? En Stirner hemos platicado, Stirner reconoce la otredad, solamente que bueno, no sé si reconozca la otredad, pero reconoce algún otro ahí enfrente, y este otro es susceptible a mis deseos, ¿no? En Caraco esto no tiene caso, ¿no? Cuando veía el maestro Sleiman en su acercamiento a Mailander, en el que Mailander exhorta a esta virginidad, a esta castidad para evitar la reproducción de los individuos, Caraco será un poco más sensual y dirá: onanistas o sodomitas. Utiliza el término sodomita, no tiene unos términos políticamente correctos para nuestra contemporaneidad, y cito a Caraco y él dice: sodomitas u onanistas. Es decir, no habría que negarnos de los placeres sensuales, pero que sean placeres sensuales que aseguran categóricamente la imposibilidad de la reproducción, ¿no? Entonces hay un reconocimiento del otro, pero la verdad es que si uno puede más bien abandonarse a la soledad, repito, onanista, en este término elegante para referirme a la masturbación, pues mejor, ¿no? Acudir a este encuentro personal que encontrarse con algún otro, ¿no? Entonces, los humanos, que son esta especie rarísima, dice Caraco, viven libres y atados. Paradojas de Caraco que no necesariamente se resuelven dialécticamente. Y dice Caraco: los hombres están libres y atados, más libres de lo que desean y más atados de lo que notan. Compuesta de sonámbulos la muchedumbre de mortales, y el orden que no tiene nunca interés en que ellos salgan del sueño, porque se volverían ingobernables. Esta aparente cita que digo, ¿por qué digo aparente cita? Porque es una cita que aparenta ser vivificadora, revolucionaria, en el sentido de que si el hombre se despierta es imparable. Sí, es imparable, pero esta fortaleza del despierto no lo lleva a cambiar las cosas, lo lleva a asimilar las cosas, y aquí viene la cosmología de Caraco. Todo el universo está inmerso en un caos, todo es caos. Entonces, el ser humano tiene, por un lado, la intuición de que está completamente solo. Como no puede con esta carga, decide dormirse y soñar el sueño del enamoramiento, soñar el sueño del reconocimiento por los otros o de los otros. Es decir, esa es la primera intuición. La primera intuición que le dará miedo, y entonces generará todas estas construcciones que lo harán sufrir. Porque cada vez que se quiere encontrar con el otro, se topará con una mónada cerrada. Por el otro lado, tiene la intuición de que no vamos hacia ningún lado y de que todo se reduce a un hondo abismo caótico, ¿no? Pensemos nosotros en diferentes cosmogonías. Pensemos en la cosmogonía o la teogonía de Hesíodo, que al final, pues de alguna manera responde a una cosmogonía. Al principio era caos. Entonces es necesario ponerle un orden. Recordemos el Génesis, lo mismo, ¿no? Al principio estaban las aguas y el caos, y entonces llega este Dios de las tradiciones abrámicas y pone orden. Es decir, el orden
es la manera en la que el hombre cree que se va a escapar al caos primigenio y al caos que inunda absolutamente todo. Entonces, este orden como piedra preciosa de la misma maravillosa de la mina maravillosa de la mente, cavernas inescrutables de preciosura exquisita que los hace carentes de valor. Los sonámbulos no creen que en verdad valgan. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Caraco cuando sostiene que los sonámbulos no creen que valgan? Ellos creen que son invaluables. Entonces, como ellos no tienen un valor, a diferencia de los cerdos, a diferencia de las piedras, a diferencia de las piedras preciosas, que sí tienen un valor, ellos se creen invaluables porque su valor es tan inconmensurable que se escapa. Entonces se convierte en dignidad. Y la dignidad sería este primer parámetro fantasmagórico, similar a Stirner, que da las condiciones de posibilidad para fundamentar el orden. Entonces, si yo necesito hacer leyes, si yo necesito hacer una serie de normatividades morales, etcétera, etcétera, van a encontrar su fundamento en la dignidad. ¿Qué dignidad? Pues esta idea del miedo, ¿no? El miedo a estar solo fundamenta el enamoramiento y el miedo a saberse nada justifica las leyes a través de la dignidad. Entonces, en este orden de ideas, todo esto no genera, toda esta necesidad que tiene el hombre para ordenar el caos genera más caos. Es decir, el enamoramiento que le da sentido a mi vida, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado el lugar común terrible de esta persona salvó mi vida? Claro, ¿por qué la salvó? Porque yo estaba sin rumbo, porque estaba yo en un vacío, porque estaba yo en el abismo, porque estaba en la oscuridad y esta persona me salvó. Caraco dirá, te salvó ahorita, después seguramente se acabará ese enamoramiento o terminarás hartándote y será caos sobre caos, ¿no? Es decir, si el universo ya es de por sí caótico, ¿cuál es la necesidad de hacerlo todavía más caótico? ¿Cuál es la necesidad de, a través de la economía, que sirve para ordenar, la moral, que sirve para ordenar, la religión, el derecho, etcétera, que sirven para ordenar, en realidad generan todavía mucho más caos, ¿no? Pensemos en lo que es políticamente correcto en nuestra contemporaneidad. Se necesita una serie de categorías, una serie de términos para ordenar la situación y se vuelve todavía más caótico, independientemente de cuál sea el rubro que vayamos a tomar. Entonces, en este sentido, Caraco entiende que sumarle caos al caos se da por dos razones. La primera, por el miedo del ser humano a reconocerse una nada. Y segundo, porque si todo es caos, no habría otra forma de resolver el mundo más que con más caos. Es decir, el devenir sórdido de la existencia. Aquí me parece que, yo no sé si Lovecraft habrá leído a Caraco y viceversa, pero a mí me parece que se hubieran gustado mucho, ¿no? A Lovecraft le hubiera gustado mucho la idea de Caraco, ¿no? Estos especímenes cuasi teológicos, ¿no? Entidades divinas que están ahí haciendo un caos en el universo y son seres horrorosos, pérfidos. Pues claro, para Caraco así sería el mundo. Claro, Caraco no crea Cthulhu, a Azathoth y otras tantas deidades monstruosas, pero vamos, si hubiera una fundamentación, si hubiera una teología Lovecraftiana, sería Caraco, ¿no? Todo está mal y todo para mal, porque todo está en este caos tremendo, ¿no? Ahora bien, esta sería la parte metafísica, pero Caraco lo va a aterrizar y reconocerá que uno de los movimientos más terribles inventados por el hombre es la sociedad. La sociedad es la escuela inhumana para los humanos, ¿no? Es una, como dijera Chorán, es una parodia infernal. Entonces, ¿cuál es uno de estos grandes problemas? El problema con la sociedad es que parte, aquí muy aristotélicamente, de la familia. Y la familia es el primer momento del sufrimiento, es el primer momento de los horrores. Y aquí se relaciona, obviamente, pues con su madre en post-mortem. En Bebida del Caos dice, ya que la sociedad no es nada, es un molde del que la masa de perdición será el contenido, es la batalla de los sonámbulos espermáticos, es una cosa infinitamente despreciable y de la cual el filósofo no tendrá preocupación. El verdadero filósofo no va a andar ahí pensando en economía, en
administración, en cuestiones de la sociedad, porque eso siempre es esta masa espermática que dice con mucho desprecio, solo puede resolverse en sufrimiento. Entonces, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde debe direccionarse el verdadero filósofo, el que no está dormido, el que no es sonámbulo? Pues a la soledad y paulatinamente, pues sí, al suicidio, como pues él termina sus días, ¿no? Entonces, ¿qué implicaría el orden? El orden implica esta ilusión. ¿De qué manera se traduce el orden? Como ya he dicho, se traduce en lo que es justo, lo que es injusto, la dignidad, la economía, la política, todo esto que habíamos platicado con Noah Yuval Harari en su texto de Hombres a Dioses, y lo que también platicamos con Stirner, estas fantasmagorías, estas construcciones humanas que de manera desesperada necesitan ordenar el caos, y que esto, bueno, como ya he dicho, genera caos sobre caos. Quisiera centrarme un poco más. Como decía yo en un principio, es difícil leer a Caraco de principio a fin. Como ya han visto, pues el libro no es voluminoso y puede leerse además de manera rápida porque ni siquiera ocupa toda la hoja. Sin embargo, es tan venenoso, tan ponzoñoso lo que uno está leyendo, que no puede leerlo de manera rápida. Uno tiene que saborear este veneno, o en su defecto dormirse en él, ¿no? Entonces pareciera que es repetitivo. Sin embargo, una lectura cuidadosa develará que no es así. Cada repetición conlleva un nuevo elemento. Entonces, pues bueno, quisiera más bien regresar a Caraco, que lo diga con sus propias palabras, antes de hacer una paráfrasis. Y entonces dice Caraco en el Breviario del Caos: si existe un Dios, el caos y la muerte figurarán entre sus atributos. Esto es claro, ¿no? Y no nada más la muerte y el caos, también la mentira y muchas otras cosas. Podemos ver ahí a este Dios, que es un Dios interesantísimo, ¿no? Este Dios de las tradiciones judeocristianas, que es el que está atendiendo Caraco. Es genial cómo al principio se anonada a sí mismo en su maravillosa creación y se dio cuenta que era bueno, y unos cuantos capítulos más adelante dice: me salió mal, me arrepiento, les mando un diluvio, ¿no? Y después dice: no, está bien, no será así, no lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer con Sodoma y Gomorra, pero de otras formas. Entonces es un Dios maravilloso, es un Dios caótico, por eso utiliza esta figura Caraco de manera continua, y dice: si existe un Dios, el caos y la muerte figurarán en sus atributos. Si no lo hay, no cambia nada. Es decir, el hombre, lo que está diciendo aquí Caraco es: con o sin Dios, el caos impera. Entonces, si no lo hay, no cambia nada, ya que el caos y la muerte se bastan hasta el fin de los tiempos. Sin importar lo que alabemos, somos presa de la sombra y de la disolución. Sin importar lo que adoremos, no evitaremos nada. Los buenos y los malos no tienen más que un destino. Un solo abismo acoge a los santos y a los monstruos. Cosa que, por supuesto, las tradiciones judeocristianas no pueden soportar, ¿no? Porque como el bueno va a ir al mismo lugar que el malo. No. Yo soy tan bueno que no me vengo. Entonces, cuando el malo que me hizo daño se muera, sufrirá su castigo, ¿no? Es este cielo extraño. No me imagino cómo pasan un buen rato las personas en el cielo sabiendo que hay un montón de gente que se quema en el infierno, ¿no? Pero bueno, tendrán sus perversiones, o esperemos que haya perversiones en el cielo. Entonces, la idea de lo justo y de lo injusto no ha sido nunca más que un delirio, la cual estamos atados por razones de conveniencia. ¿Cuál es la conveniencia o la aparente conveniencia? No perder la razón, mantenernos ligeramente cuerdos. En realidad, la fuente de las ideas religiosas y morales está en el hombre. Buscarla fuera del hombre es un sinsentido. El hombre es un animal metafísico. Esto es muy interesante, la idea de que el hombre es el ser humano es un animal metafísico. Para Caraco es claro.
en vez de que la angustia existencial lo lleve a la inmanencia, como pareciera que pasa en Nietzsche, ¿no? Ante la conciencia de la futilidad y la reducción a la nada, me lleva a arraigarme a la existencia con más bríos. Para Caraco es al revés. Cuando el hombre se da cuenta de su nadidad o de que es una cosa que se resuelve en la nada, en vez de asumir esta existencia, se hace metafísico y le inventa un montón de cosas. La vida vale la pena, no por la vida, sino porque el amor, por Dios, por la caridad, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, el hombre es un animal metafísico y que quisiera que el universo no existiera más que para él. Pero el universo lo ignora y el hombre se consuela de esta ignorancia, poblando la superficie de dioses y dioses hechos a su imagen. Es maravilloso, lo que está diciendo aquí Caraco es tremendo. Está hablando de esta megalomanía y esta soberbia del cristianismo que también experimentó en vida, ¿no? No me basta que Dios haya creado el universo para mí, sino que necesito que se haga hombre como yo y que además se muera por mí y para mí. Para Caraco esto es como, ahí se nota, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Es decir, presumes ser hijo de Dios, presumes que tu naturaleza es tan magnífica que Dios ha decidido convertirse en uno como tú. Yo creo que el Dios de las tradiciones judeocristianas hubiera tenido más éxito si hubiera venido en forma de dragón o si hubiera sido un camello que hablara. Porque ahí, pues, todo el mundo se sacaría de onda, ¿no? Y atendería al asunto. Mira, hay un camello que habla o un desierto parlante. Hubiera sido mejor idea que convertirse en un ser humano, ¿no? Pero Caraco reconoce claramente que era necesario que Dios se hiciera hombre. ¿Por qué? Porque el ser humano está tan hundido en el fango, es tan poca cosa que necesita presumir su magnificencia, como Dios mismo se hizo hombre. Y no nada más eso, sino que además se murió por mí y para mí. Bueno, para Caraco esto es caos más al caos, ¿no? Así logramos vivir contentándonos con razones huecas, pero estas razones tan bellas y tan consoladoras se quedan en nada cuando nuestros ojos se abren sobre la muerte y el caos, en los cuales vivimos envueltos y siempre amenazados. La fe no es más que una vanidad entre las vanidades y el arte de engañar al hombre sobre la naturaleza de este mundo. Entonces, para irnos perfilando un poco al final, el caos es imperante, no queda duda sobre esta situación. Querer ordenar el caos es generar más caos al caos, más sufrimiento al sufrimiento. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves? Caraco sí va de alguna manera a exhortar, tal vez el término correcto sería exhortarse a sí mismo, y dirá: la catástrofe es necesaria. Caraco no está pensando en el baby boom. Recordemos este fenómeno que tras una guerra las bajas implican una multiplicación de los individuos, ¿no? Esto Lincoln lo platica muy bien en Can Life Prevail, que Polonia después de la Segunda Guerra Mundial se dispara en nacimientos, y esto se debe, pues, a este fenómeno del baby boom. Caraco no está consciente de esto, o por lo menos no lo toma en cuenta, y él dice: la catástrofe es necesaria, es decir, necesitamos estas aniquilaciones tremebundas. Cada vez que el mundo sufre un genocidio, es necesario. Dice Caraco: si no es necesario, por lo menos es benéfico. Y si no nos vamos a regodear en esa tragedia, por lo menos tampoco lamentarnos, ¿no? Un mundo de sodomitas y onanistas es preferible, porque semejantes condiciones mantienen a raya el flujo de crecer y multiplicarse. Para Caraco, esto también es una piedra angular, ¿no? Como lo habíamos visto con Mailander. La reproducción implica más sufrimiento. Caraco, a diferencia de Lincoln, y aquí habría que analizar si Chorán es o no un misántropo. Yo me inclino a la idea de que sí lo es, pero puede ser que no. Pero bueno, sin quitar el dedo en el renglón de que Caraco es un misántropo, sí parece haber un dejo de nostalgia en decir:
no es justo, es inmoral traer a alguien al mundo, ¿no? Entonces lo mejor sería extinguirnos, solamente que, a diferencia de lo que Mailander dirá, como muy bien lo explicó el maestro Sleiman, una extinción humana voluntaria, en Caraco no. La destrucción, el genocidio ayuda a esta disipación del sufrimiento, y bueno, si las pasiones son demasiado candentes, pues hacerse sodomita u onanista, ¿no? Y dice sobre este punto en Breviario del Caos, en la página 114: si la gente no confiara ya en nada y no creyera en nada, se negaría inmediatamente a multiplicar su semilla y nuestros problemas serían resueltos en 1 o 2 generaciones, mediante el despoblamiento universal. Lo que expongo aquí, no soy el único en pretenderlo, pero si hay quienes piensan como yo, ¿cuántos osarían escribirlo, o mejor, profesarlo desde lo más alto de un púlpito, llegando hasta proclamarlo a los 4 vientos? La negativa a confiar y la negativa a creer acarrean indefectiblemente la negativa a engendrar. Es un nexo que se niega, e incluso aquellos que quisieran despoblar el mundo antes de que sea demasiado tarde no osarán profesar esta relación de convivencia. He aquí por qué nadie actúa sobre las causas ni deplora los efectos que éstas implican como inevitables consecuencias. Bien, en ese sentido entonces, Caraco se erige como un pensador terrible, sórdido. Si bien no tiene las pautas para legitimar el asesinato como lo hará Sade en Justine, Juliette y otros textos, sí de algún modo sostendrá la idea del genocidio. Al final, Caraco es uno de estos pensadores congruentes con su obra, y Caraco en alguna ocasión pues confesará: fui non sum non curo, he sido, no soy y no me importa. Este lema, por decirlo de alguna forma, creo que engloba muy bien tanto la vida de Caraco como su pensamiento, ¿no? Nunca he sido, no soy y tampoco es importante, ¿no? Pues no sé si haya alguna pregunta por parte del auditorio ahí escrita, o tú tengas ahí alguna cuestión que... ¿No? Caraco es demasiado... No, nos deja enrarecidos, ¿no? Pero bueno, para terminar de mal modo, para no decir de buen modo, pues acabar con Caraco, ¿no? Entonces, no sin antes pues agradecer de nueva cuenta la invitación y al auditorio. Y dice: los jóvenes ya no pueden salvar al mundo. El mundo no puede ser ya salvado, y la idea de la salvación no es más que una idea falsa, y debemos pagar nuestros innumerables errores. Es demasiado tarde para reparar lo que sea. La hora de las reparaciones expira, y aquella de las reformas cesa. Los más felices morirán combatiendo, y los más miserables amontonados al fondo de cuevas o acoplándose en hogueras. El mundo no será más que un alarido de dolor y de éxtasis. Dolor y éxtasis aquí se relacionan de una manera interesantísima, donde los hombres más puros no tendrán más que el recurso de matarse los unos a los otros para no despreciarse a sí mismos. Pues muchas gracias.